Gustavo López, subsecretario de la Presidencia y candidato nuestro a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Y con Carlos Raimundi, diputado nacional por el sí. Bueno, comenzamos entonces. No hay nada planeado. Como verán. No, porque estamos en Capital, en Ciudad de Buenos Aires. Estamos frente a un proceso electoral en Ciudad de Buenos Aires. Estamos ante nuestro candidato, así que lo que es importante es que cierre Gustavo, que hable él. Yo solamente, primero agradecer agradecer a los compañeros y compañeras que hicieron posible reunirnos esta noche, a Damián y a todo el grupo, que la verdad que está haciendo un aporte muy fuerte al crecimiento y a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, y transmitirles dos o tres impresiones del presente, si me permiten. Yo no sé si está planeado después poder hacer alguna pregunta que podamos desarrollar un poquito más, no lo sé, pero si fuera así, a disposición. Pero tratar, como ustedes verán, son sensaciones que les transmito con mucha autenticidad y con el riesgo de que entre todos podamos completar el pensamiento, porque uno va construyendo una idea del presente que estamos viviendo. Pero una de las cosas que yo más siento es que me niego categóricamente a que me lleven a convertirme en detective o en perito balístico. Esa es la intencionalidad de los que necesitan y los que quieren embarrar la cancha. Yo soy un militante político que estoy comprometido con un proyecto de país, y el papel que tenemos que jugar es dar la mirada política del momento del país, no cumplir el papel de los peritos. En el plano personal, a mí no me alegra ninguna muerte. Ahora, el hecho de que una persona esté muerta no la redime de haber sido lo que fue mientras vivió. Y en todo este último tramo, el fiscal Nisman lo que fue la nave insignia de un golpe de Estado. Y nosotros no podemos salir de esa lectura de la realidad. Un golpe de Estado que es parte de un proceso permanente de golpes. Yo voy a describir nada más que el último tramo, enumerarlo, y seguramente me debo olvidar de cosas, pero voy a abrir un paréntesis. Yo personalmente creo que puede haber en el último tiempo métodos más blandos, pero no hay golpes blandos, porque las consecuencias para el pueblo de hambre, de pobreza, de endeudamiento, de desocupación, de recesión productiva son igual de duros que cuando son los golpes con métodos duros. Así que también soy muy cuidadoso a la hora de describir como golpe blando, porque uno es como que se convierte en condescendiente con esa idea, porque vendría a ser un golpe mejor que otros, y la verdad que sería desastroso. Cierro paréntesis. Diciembre del año 2013. Zonas liberadas en las afueras de Córdoba,
saqueos, levantamientos policiales, después se allanan las casas de los policías que se habían levantado y encontraron los productos que habían saqueado en los supermercados. Eso produce una reacción en cadena en el resto del país y un clima de zozobra muy grande, que ya lo habíamos vivido unos meses antes con la prefectura. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el levantamiento salarial de la prefectura? No pudieron. Enero, presión por la devaluación. Lo que se consiguió fue una corrección del tipo de cambio, no querida, pero no la mega devaluación que se buscaba. Ustedes recuerden que en aquel momento hasta los grandes medios opositores se habían convertido en descamisados y iban a la avanzada de las paritarias sindicales, diciendo pidan 40, pidan 50, pidan 60, porque la idea no era rescatar el salario, la idea era que estallara todo. La presidenta misma dijo, nos quisieron ver volar por los aires. No pudieron. Abro un segundo paréntesis. Yo creo que la cuestión de las policías provinciales en el país quedó pendiente, quedó trunca. Creo que se remendó un poquito, pero no se arregló. Y si bien sé perfectamente que la competencia sobre las policías provinciales es de las provincias, no estaría mal en algún momento encarar con 3 o 4 grandes líneas nacionales lo que debería ser una profunda reforma de la situación de las policías provinciales, como una política del Estado que repercute finalmente sobre el Estado nacional. Y la otra cuestión es que a esa corrección cambiaria también se llegó por la demora en tomar y por la incorrección en cómo se tomaron algunas medidas económicas en el proceso anterior. Pero esto no vale la pena desarrollarlo ahora porque las cosas derivaron hacia otro lado. Cuando no pudieron a nivel interno, a mediados de año, ¿qué vino? Vino el fallo de Griesa a partir de una confirmación de la Corte de los Estados Unidos. Ahí se refregaron las manos, dijeron no, contra el poder financiero internacional no van a poder. Cristina cae, la economía se desmadra y nada de eso pasó. Si algún problema de desaceleración tiene nuestra economía es por el contexto de declinación internacional, pero no por los fondos buitre. Y ahí hubo una dignidad, un coraje para enfrentar esa situación que es extraordinario. No hay, piensen ustedes, si hay algún eje de poder en el mundo más importante que ese conglomerado financiero, petrolero, armamentista, gobernado por la derecha más reaccionaria, no solo de los Estados Unidos, sino de todo ese eje conservador a nivel mundial, que es lo que catapulta esa concentración de riqueza que describe, entre otros, Piketty ahora, a partir de todo un estudio y una sistematización que ha hecho de la concentración de la riqueza. No hay. Y eso desafió a la Argentina, no por los defectos de la Argentina, sino por las virtudes del proyecto argentino, que era un país que le estaba demostrando al contexto internacional que habíamos sido capaces de conseguir autonomía financiera a partir de políticas de crecimiento interno y que además habíamos asumido el autoabastecimiento energético en un lustro como perspectiva de llegar al autoabastecimiento energético. Era esa virtud la que no se le perdonaba a la Argentina, no los defectos del proceso económico que cualquier gobierno los tiene, como los tiene cualquiera de ustedes y como los tengo yo. ¿Cómo no los va a tener un gobierno? Los problemas y los defectos. Y las deficiencias. Y tampoco pudieron. Y entonces tuvimos un diciembre bastante poco conflictivo, hasta que llegan las reyertas de los fiscales. Y el día 30 de diciembre, el juez Lijo determina
que en el segundo semestre de este año 2015 iba a tener lugar el juicio oral y público por el encubrimiento en la causa de fondo de la AMIA, donde estaban acusados Menem, Corach, Anzorregui, Palacios, los ex fiscales, etcétera, etcétera. Es decir, un núcleo de poder muy importante. Y en el medio de ese proceso, el atentado en París, que reaviva el odio religioso entre los sectores más conservadores de la opinión pública mundial, sobre todo dirigido al Islam, y ese creo que es un segundo factor que precipita los acontecimientos. Y el tercer factor es esta decisión política de la presidenta de tocar a un entramado de poder tan fuerte como el que manejó históricamente los servicios de inteligencia, ¿no? El otro día me decía un periodista cómo, me decía en términos críticos, no había que esperar la muerte del fiscal para actuar sobre la inteligencia. No fue así, al revés. Es el haber actuado sobre la inteligencia nombrando a Parrilli y haber descabezado, desplazado a ese sector, lo que trae como consecuencia la precipitación de la denuncia y todo lo que seguramente va a salir de esa caja de Pandora cuando se conozcan todas las informaciones. Hace unas cuantas semanas la presidenta dijo en un discurso: hay no sé qué cantidad de miles de causas cajoneadas en el Banco Central. Al otro día presentó la renuncia el presidente Fábrega del Banco Central, se cambió la conducción política del Banco Central y se destrabaron las causas, y se allanaron las cuevas, y se detectaron las cuentas secretas en el exterior, que entre paréntesis eran todas de empresarios, ¿eh? Ustedes pasan a la gente por ahí y le dicen: ¿dónde está la corrupción? En los políticos. No hay un solo político propietario de cuentas secretas en Suiza. Hay una colonización cultural que necesita que la gente odie la política, pero no está ahí los núcleos más fuertes y más estructurales de corrupción. Lo que no quiere decir que no haya políticos que no hacen lo que deben hacer y que hay que juzgarlo como corresponde. Entonces, ahí hay una presidenta que, cuando existen esos núcleos que se autonomizan de la conducción política del Estado, como en el Banco Central y como después en la Secretaría de Inteligencia, desplaza a esos sectores. Y cuando uno desplaza sectores financieros, hay presión financiera, y cuando desplaza servicios, hay cadáveres. Ahora, este no es un cadáver como el de José Luis Cabezas, porque ahí sí estaba comprometida una estructura del Estado. Ahí estaba el pacto espurio de la política con la bonaerense, con la maldita policía. Pero acá no había un solo milímetro de complicidad del gobierno con la oscuridad de la causa AMIA. Al contrario, si con algo estuvo comprometido este gobierno, el anterior presidente y esta presidenta desde que es legisladora, es con el esclarecimiento, no con la oscuridad. Los que necesitan la oscuridad son ellos. Voy terminando. Yo creo, no sin pretensión de verdad, que el eje geopolítico internacional va a estar más presente que nunca en esta campaña electoral. Mucho más presente que en las campañas anteriores, por distintas razones. Si bien es cierto, como dijo la presidenta el otro día, cuando termina el último discurso, no se compren pleitos ajenos, ¿no? Discutamos los problemas nuestros, no convirtamos en nuestros problemas que son muy lejanos. Es cierto eso. Son ellos los que van a traer los problemas externos, porque no pueden entrarle al gobierno desde la gestión interna.
Este es un gobierno que, a diferencia de los anteriores, cuanto más se aproxima al final del mandato, la presidenta va adquiriendo más poder en lugar de menos. Por eso es que es gravísimo lo que hace la oposición, pero gravísimo en términos institucionales, en términos conceptuales y hasta diría en términos éticos, y no quiero ser grandilocuente. Cuando la oposición dice: esta presidenta no tiene credibilidad para llevar al Congreso una ley de inteligencia, o esta presidenta no tiene credibilidad para poner un juez de la Corte, lo que están convirtiendo lo que están tratando de construir es un vacío de conducción política de aquí hasta el final del mandato. Y un vacío de construcción política, por homeostasis, es ocupada por los poderes fácticos. Y en otras épocas, cuando había vacío político, lo que había eran las barbaridades que pasaron en la Argentina. Por eso esta oposición es heredera conceptual, intelectualmente, de aquella tragedia que tuvo el país. Por eso que es imperdonable que estén jugando al fin de la conducción política un año antes de que termine el mandato de la presidenta. No es cuestión de un proyecto u otro proyecto. Ojalá pudiéramos confrontar con otro sector político. El problema es que no estamos confrontando con otro sector político, como en otras épocas de la historia. Estamos confrontando con los poderes fácticos que utilizan a los dirigentes políticos de la oposición como portavoces. Entonces, van a traer de afuera hacia adentro el debilitamiento del gobierno. Por eso nosotros, cuando hicimos la conferencia de prensa en el bloque, el día de la muerte del fiscal, exhibimos la primera tapa de Clarín que decía: le ordenaron a Timerman que no condene el atentado en París. Primera tapa. Y es, entonces, si uno combina, desplazaron a Astiuzzo, vino el atentado en París, y hay juicio oral en este año por el tema AMIA, se generan las condiciones que le hacen cambiar de ritmo al proceso de Nisman. Porque lo de Nisman estaba planeado para la campaña electoral, no para mediados de enero. Para la campaña de desgaste electoral a lo largo del año. Pero le dicen: no, es ahora, es ya. Entonces el tipo viene imprevistamente y pide la habilitación de feria. No tiene sentido, primero por lo insustancial de la denuncia, en términos jurídicos. Es una denuncia que genera impacto político, pero que no tiene consistencia desde el punto de vista jurídico. Pero además es una denuncia que está basada en pedidos de prueba que llevan años. ¿Qué fue lo que Canicoma le dijo? Pero si yo no te pedí estas escuchas, sí son las que me pediste hace 8 años. Y para hacer escucha de 8 años, ¿tuviste que pedir habilitación de feria? No. Hubo hechos políticos que precipitaron ese acontecimiento. Entonces, Argentina no condena de manera suficiente a Irán, hasta que el presidente de Francia le manda una nota a la Argentina, a la presidenta argentina, agradeciéndole la solidaridad, la rapidez, etc. El segundo título, ¿cuál es? Un fiscal denuncia a la presidenta argentina de acercarse a un país terrorista. Abro un tercer paréntesis. Si hay algo con lo que el terrorismo puede hacer terrorismo, son armas. Y las armas se las venden las empresas del imperio, no se las vendemos nosotros. Que son los mismos que después nos vacunan a nosotros diciendo que somos nosotros los aliados de un terrorismo que puede ser terrorismo por las armas que le venden ellos. Descolonización cultural. Dar vuelta y salir de la defensiva y pasar nosotros a la ofensiva, discutiendo todos y cada uno de los conceptos que nos quieren plantear. El tercer punto fue, primero era, Argentina no condenó el atentado de Francia. Segundo, Argentina se asocia a un país terrorista. Tercero, matan al fiscal que denunció a la presidenta por aliarse al terrorismo. Cuarto, un periodista que se escapa a Tel Aviv a decir que en la Argentina no se puede vivir por falta de seguridad. Después de que dicen lo que dicen. Y el quinto punto, el quinto eslabón de esa cadena es: en la Argentina nunca se va a saber nada. Nunca se va a saber la verdad. Ahora el negocio de ellos es la oscuridad. Ahora el negocio de ellos es que se embarre todo.
Ahora el negocio de ellos es que hay un rumor que fue la bala a 25 centímetros, que si fue adelante de la oreja o atrás de la oreja, que si había un borrador o no había un borrador. Por eso vuelvo al principio, yo no estoy dispuesto a convertirme en perito judicial. Yo soy un militante político comprometido con un proyecto que denuncia un golpe de Estado y un proceso de golpe permanente. Y desde esa perspectiva es que creo que tenemos que luchar en esta campaña. Y imagínense si se hubiera cumplido el sueño de un presidente y su esposa recambiando y el presidente en el tercer periodo, y entonces se cumplía un proceso respetando los mandatos políticos liberales, pero durando todo el tiempo que tiene que durar para cambiar los paradigmas que se están cambiando en esta época histórica. Pero resulta que la fatalidad hizo que eso no se pudiera cumplir y que la presidenta tenga que terminar su mandato. Entonces, siempre hay un impacto cuando el que ejerce la conducción política se tiene que retirar de la conducción del Estado. Siempre impacta eso. Es imposible que no impacte. Ahora, ese liderazgo va a seguir. Pero hasta ahora, con la jefa política en la conducción del Estado, el papel de la organización política lo cumplía la organización estatal. Es decir, yo puedo tener un partido político o un frente político que tenga un secretario de política internacional o un secretario de desarrollo social. Pero si estoy en el Estado tengo un canciller y un ministro. El problema es que cuando eso deja de estar, ahí es donde empieza a ganar fuerza la necesidad de tener una organización política. Y este es un proyecto de país que tuvo un liderazgo fenomenal, que llevó al país con un derrotero, pero teniendo la capital federal en manos de la derecha, la provincia de Córdoba en manos de la derecha, la provincia de Santa Fe en manos del socialismo de derecha, la provincia de Mendoza con un imbécil como Cobos, y así sucesivamente. Entonces yo me puedo dar el lujo, si conduzco el país, de decir, bueno, que gobierne Macri, pero nosotros no podemos seguir dándonos ese lujo. Entonces la construcción territorial, para que en los territorios y en los distritos más importantes y más sensibles del país se replique el proyecto nacional, es fundamental. Porque ahora el liderazgo le va a faltar a la conducción del Estado, sea quien sea el que venga. Por lo tanto, tiene que haber todo un proceso de organización territorial y de gobiernos locales que es fundamental en esta etapa. Por esa razón, yo estoy acá acompañando con ustedes en un distrito que no es el mío, la candidatura de Gustavo López. Muchísimas gracias.